Buenas tardes. Hoy día vamos a entrevistar al senador Juan Antonio Coloma. Él pertenece a la UDI y representa la 7ª región del Maule Norte. Muy buenas tardes, senador. Buenas tardes. ¿Y qué fue lo mejor de 2007 con respecto al Congreso, digamos? A ver, legislativamente yo creo que hay algunas cosas que son importantes. La reforma previsional, el acuerdo de educación son cosas potentes que marcan que el país cuando tiene grados de acuerdo, de liderazgo, es capaz de hacer muchas cosas. Lo que pasa es que no siempre esos acuerdos de liderazgo existen. En el caso particular, lo que me tocó dirigir, yo quedé súper contento por me tocó como presidente de la Comisión de Agricultura haber podido finalmente despachar la ley de bosque nativo, que esto es un desafío que se transformó para mí ya en algo personal. Cuando yo llegué a la Comisión de Agricultura a presidir, dentro de los temas que teníamos, que hay hartos temas entretenidos, pero me entregaron así como con la entrega casi un mal regalo a alguien, así: mira, aquí te entregamos la ley de bosque nativo, llevamos 15 años, así que no hay ninguna posibilidad de sacarla. Pero lo asumimos con fuerza, logramos convocar, y eso tiene interesante a todo lo que tiene algo que decir en el tema, una mesa, la gente vinculada a la ecología, a la empresa, a la madera, a la exportación, a los ríos, porque hay mucho tema vinculado al bosque nativo, y logramos despachar, junto obviamente a la ayuda de la subsecretaria de Agricultura particularmente, una ley que creo que va a ser muy importante y va a haber un antes y un después en materia del bosque a partir de esta ley. Así que eso como esa satisfacción que uno logra sacar del alma lo que hace la vocación, creo que eso fue un hito. Ahora, que faltan muchas cosas, y eso podemos verlo después, creo que hay muchas cosas que nos faltan. Senador, ¿y su región del Maule tiene bosque nativo? Tiene bosque nativo, no tanto como en otros lugares, pero sí, particularmente en la cordillera, entre la provincia de Curicó y Talca, es un espacio importante. Y ahí uno se da cuenta, yo creo que la gente muchas veces, y con razón, plantean qué hace un parlamentario, ¿cierto? Y es lógico, mis hijos me preguntan, entonces ya cuesta mucho explicarlo, pero obviamente cuando uno, aquí tenemos una función legislativa, tenemos los parlamentarios una función fiscalizadora, pero por ejemplo a mí dentro del recorrido, yo miraba estos bosques y que son preciosos, pero veía una injusticia súper grande, porque el que cuidaba el bosque, que significa cuidar, radiarlo, protegerlo, que no entren animales, no transformarlo en carbón, ese era generalmente el más pobre porque no podía explotarlo. Entonces cuidar era lo peor que le podía pasar, porque se empobrecían. Cuando había otros bastante más responsables que decían: "Ay, que más venga para acá", cortaban, vendían a no sé cuánta plata la pulgada, y eso de alguna manera le iba bien. Entonces creo que a partir de ahí, cuando me tocó la responsabilidad, acordándome un poco en eso, dije: bueno, ¿sabes? Lo peor que puede haber en Chile es que no haya una ley de bosque nativo y que sea mejor hacer las cosas mal que bien, porque no somos capaces de poder invertir y poder incentivar a que el agricultor, el pequeño, el mediano agricultor que cuida el bosque nativo, cómo lo hace sustentable y cómo no poder darle un bono, porque al país le interesa que eso se mantenga bien. Estoy pensando en Chile de 50 años atrás. Yo creo que mis nietos puedan recibir a lo menos un ecosistema razonable, que Chile en eso haga las cosas mejor. Así que digo esto porque a partir de muchas observaciones de realidad, muchos contactos con la gente, uno va adquiriendo convicciones. Las mismas convicciones que me hacen ver que hay un montón de temas pendientes. El tema de endeudamiento en el mundo agrícola, que es súper injusto hoy día. Hoy día, si usted en Chile, si se va a comprar una casa, a usted le dan 30 años plazo para pagarla y le dan un interés de 4% anual en UEF. Si usted va con la hipoteca a la casa, si usted hipoteca su parcela o un fondo pequeño, usted se lo toman igual en garantía, pero en vez de 30 años se la prestan a 2 años, y en vez del 4% de interés le piden 8% de interés, porque no hay políticas públicas, no para favorecer a la agricultura, sino que para igualar a la agricultura respecto a otros sectores, en este caso como lo inmobiliario. Entonces, junto con esta alegría que uno tiene de poder contribuir a sacar esto, uno dice: bueno, ¿cuándo vamos a legislar sobre endeudamiento agrícola? ¿Cuándo vamos a legislar en serio sobre los biocombustibles, que es un tema fundamental de nuestro país? ¿Cuándo vamos a hacer una legislación inteligente sobre la biotecnología? ¿Hasta cuándo vamos a
aceptar estos impuestos específicos que al final atacan mucho a la clase media, como en el caso del combustible, con el precio de la gasolina, o el tema del vino, mis zonas productoras de vino, con el tema del ILA, que es un impuesto especial a quienes producen vino. El tema de la energía, que porque es más cara, y es en lugares donde se produce la energía, y más caro en los lugares que quedan a 300 kilómetros y que la consumen. O sea, hay políticas públicas en el sector que yo represento, en mi zona, digamos, que tienen que vincular a la agricultura potencialmente muy importante. A mí lo que me pasa es que de repente me dan ganas de meterle más velocidad a este país, de meterle más fuerza, más ánimo, más atreverse a hacer cosas. De repente lo veo como calmado, como que es muy difícil, como que es imposible. Bueno, hay que tratar de luchar contra eso. Senador, es que el ritmo de los chilenos es así, y además en el Congreso las decisiones tardan, pero no tiene por qué ser siempre así. Yo entiendo, yo de repente hay una confusión, y yo creo que esta es la parte de la modernización que requiere nuestro país. Nuestro país ha cambiado todo, o sea, la forma de ser televisión no tiene nada que ver hoy día, hace 10, 20 o 30 años atrás. La forma de hacer radio no tiene nada que ver, la forma de criar a los hijos no tiene nada que ver, la forma de vivir. Las dimensiones de las casas, la alimentación, yo me acuerdo, la austeridad con que uno vivía ha cambiado mucho más. Chile es un país mucho más austero, digamos, era mucho más solidario, era más sociable. Creo que hoy día tenemos más complicaciones. Ahora también hoy día en algunos aspectos más oportunidades también. O sea, eso hay que ir generando un nivel, pero por ejemplo, la forma de tomar decisiones en materia pública, que esto es lo que nos importa, hay que modernizarse. O sea, una cosa es pensar 2 veces las cosas, que me parece razonable. Yo de repente desconfío de esas normas que cambian instituciones que llevan 50 años atrás y se discuten 3 días y cambian. Bueno, pero eso me preocupa, pero tampoco podemos llegar a la inversa. Entonces, hay que esperar 15 años para sacar una legislación. O sea, creo que hay una velocidad de respuestas públicas muy importante. Y yo creo que en ese sentido el actual gobierno es como lento, es como le cuesta mucho. Hay un tema de liderazgo por medio y espero que eso vaya cambiando por el beneficio de todo el país. Senador, pasando a otro tema, usted es un parlamentario bastante mediático. No sé si es bueno o malo eso. Su sitio web es muy completo. Entonces yo le quiero preguntar, hay muchos parlamentarios que ni siquiera tienen sitio web acá en el Congreso. Entonces, si usted nos podría explicar cuál ha sido el aporte de esta tecnología para su quehacer político. Yo creo que hay 2 cosas que son importantes. De repente se atrasa, no todo esto es tan fantástico. De repente hay momentos mejores, momentos peores, pero creo que primero un sentido de transparencia, un sentido particularmente de comunicación con los sectores jóvenes. A mí me sorprende de repente cuando mis hijos, digamos, me dicen, oye, dijiste tal cosa, y ¿dónde supo que? Bueno, se meten en YouTube o en la página web o lo oyeron en otra parte. O sea, creo que hoy día somos parte de una generación que los referentes comunicacionales son completamente distintos. Antes uno no podía dejar de ver la noticia por radio, el reportereso. Yo me acuerdo de mi papá, que el reportereso era como sagrado, digamos, y que ahí uno se informaba. Hoy día, no sé, pues hoy día ha cambiado mucho. Y lo segundo es que hay que entender que las cosas públicas son mucho más inmediatas. Me voy a explicar. Y creo que es parte de la crisis que hoy día vive la política en el mundo. Los políticos, o la gente que se dedicaba a la política, que era gente muy noble en su inmensa mayoría, eran un poco los depositarios de las grandes decisiones ideológicas de un país y de las grandes transformaciones, porque era el mundo, particularmente el siglo XX, la primera mitad, es un mundo de muchas inseguridades, donde si ganaban unos, el país iba para el norte, voy a decirlo gráficamente, era un país marxista, voy a decir, si ganaban los otros países, iba exactamente el lado inverso, era un país más liberal, o confiado en las libertades. Entonces, por eso la gente del servicio público, los parlamentarios, en ese tema de medios comunicacionales, eran los que tomaban las grandes decisiones, por eso se miraban un poco de abajo para arriba. Era un mundo que nadie sabía por qué se tomaban las decisiones. Yo preguntaba, bueno, ¿y cómo hacían aquí en Constitución? Estuve ayer, bueno, y
¿Y los parlamentarios cómo lo hacían? Hablando con una gente mayor. Sí, me dijo, si uno sabía los parlamentarios 15 días después que había pasado la ley, si aquí en Constitución México llegaban los diarios por tren, por el ramal, la información era todo mal, entonces había una lógica. Hoy día esto es inmediato, por eso, y eso es un poco lo que yo quiero llegar al tema de fondo. Entonces uno necesita también comunicarse de inmediato, no andar en el tiempo de la diligencia, porque eso fue de una época. Hoy día, obviamente, la época es distinta, donde es bueno que la gente sepa más cómo actúa uno, lo más transparentemente, las cosas buenas y las cosas malas. Si uno no puede dejar a todos contentos, uno actúa conforme a sus valores, sus principios, pero obviamente uno tiene que asumir la tecnología como parte del trabajo, y si no, imposible. Senador, ¿y cómo organiza usted su trabajo distrital? ¿Dónde tiene oficina, por ejemplo? Tengo oficina en Talca y en Curicó, tengo una en cada cabecera de provincia, además de la que tengo en el partido y la de Valparaíso. Son cuatro oficinas, que no deja de ser no solamente complejidad, sino que también ordenarse mentalmente para ver qué ve cada una. Así que lo trabajo en esas cuatro oficinas. Yo soy súper trato de ser lo más mateo posible entre ser un parlamentario que tiene contacto con sus electores, que es imposible. Yo sé que mucha gente que está viendo esto me dice, pero si no lo he visto hace 15 días o hace un mes o hace 6 meses. Bueno, yo represento una región, como decías tú, Maule del Norte, para estos efectos viven 500.000 personas, entonces es súper complicado. Pues yo le dedico 3 días a la semana intensamente eso, y el resto al Congreso. Trato de ser relevante, trato de tener opinión sobre las cosas, y de repente tú me dices que opino de muchas cosas. Bueno, es que a mí me eligieron para tratar de tener opinión sobre las cosas y legislar lo más que pueda. ¿Usted ha ido en tren al sur? Hace exactamente la última vez que fui en tren fue hace 46 horas. ¿Y cómo encontró el servicio? Mira, a ver, depende. El servicio me pareció razonable. Lo que me genera, lo que sí considero inaceptable, y mucha gente me habló en el tren. La verdad es que yo ya mi librito, a mí me gusta mucho leer, tenía todo un cuento y no pude leer nada porque mucha gente, con toda razón, las que más se desplazan en el tren, alegan básicamente con los horarios del tren, y particularmente con una decisión muy absurda que tomó Ferrocarril hace pocos días atrás, de terminar con la frecuencia de la mañana, el Maulino, que se llamaba, que el tren que salía a las 7:30 de Talca, pasaba por Curicó y iba a Santiago, que permitía una conectividad muy grande, y que dentro de todos los problemas de EFE, que han sido insólitos, gravísimos, que están en los tribunales, bueno, al final pagan los patos los pobres ciudadanos que se habían acostumbrado porque andar en tren, porque veían los medios de comunicación y F decía, anda el tren. Entonces cambia la mentalidad, andan en el tren y de repente le empiezan a cortar la frecuencia. Entonces, ese es un tema súper complicado. El tema de la frecuencia, el tema de la seguridad de los cruces nocturnos. Lo hablé yo presenté una ley que está a punto de salir, de obligar a que la noche las medidas de seguridad sean igual que las de los días, porque aquí este es el único país del mundo que todas las medidas de seguridad, los cruces funcionan hasta las 11 de la noche, porque antes los trenes funcionaban hasta las 11 de la noche, el día de 11 de la noche a 7 de la mañana no hay obligaciones de medidas de seguridad, pero anduve en tren, como le digo, hace pocas horas atrás, y es parte del paisaje, pero sí me sorprendió la cantidad de gente, con toda razón, como lo reclamaba, porque o Chile desarrolla sus trenes o no lo hace, pero lo peor es cuando dicen que lo desarrollan, gastamos 500.000 millones de pesos. Estamos hablando, y de repente, no sé, la plata nadie sabe dónde está, y la frecuencia empiezan a terminarse. Senador, leí en un diario de su región que Pencahue, Curepto y Empedrado enfrentan graves problemas de sequía y de falta de agua en estos momentos. Se dice que son 2.500 las familias afectadas. ¿Qué puede hacer un senador ante una situación así? Primero, conocer la realidad. Yo estuve el día viernes, para nada creer que está todo arreglado esto, pero el día viernes estuve con la gente del canal Pencahue, me explicaban que hoy día están pasando 2 metros cúbicos por el canal, en circunstancias que en un periodo normal a esta altura deberían tener lo menos 4. O sea, ya estamos con un problema. La laguna del Maule tiene
tiene un 2/3 de su capacidad y que ya se está bajando. A ver, ¿qué podemos hacer? Lo primero saber los datos. Y es importante conocerlo, hablar con la gente, hablar con la autoridad, a ver si es cierto o no es cierto y cuáles son un poco las proyecciones. Porque aquí también esto va a depender de otro elemento. Si vamos a necesitar qué pasa con el tema energético. Porque el gran problema del agua es las reservas, que de repente hay una crisis energética y antes de un blackout se sacan agua para poder procesarla, para sacar energía, porque tampoco el país puede quedar en negro, digamos. Entonces, primero saber cuál es la relación energética del país, qué está pasando con los regantes. Hablamos con varios canales, estoy con el Pencauco, hablamos con la gente del Maule, hay hay cantidades de canales, digamos, dentro de la zona. Y tercero, ver cómo podemos desde ya tratar de incentivar algunas políticas de ahorro en esa materia o de mejor coordinación. De ahí la autoridad tiene mucho que decir, básicamente coordinando o sincerando lo que está pasando y tratar de generar los ahorros pertinentes y priorizar bien, porque esa es la otra, digamos, porque aquí hay que priorizar en un momento determinado. Si tú el agua la vas a gastar, ¿para qué? Me importa priorizar que se gaste primero para el agua a la gente, las personas, segundo para el mundo agrícola. Entonces yo lo doy en tercer lugar en el mundo energético, otras que presionan al revés. Entonces uno ahí se va moviendo para hacer notar que estamos en un problema que es de la naturaleza. No le puedo echar culpa a nadie que no haya llovido. A veces que fue bien curioso y esto hay que aprender. La gente estaba tranquila hasta hace 3 meses atrás porque había nevado mucho. Entonces eso generalmente ayuda a que en el verano haya agua, pero nevó mucho, pero en momentos que no permitió una acumulación adecuada. Entonces lo que estamos tratando de hacer es hacer las mediciones pertinentes y incentivar los cuidados y tratar de coordinar que no se asignen recursos de los agricultores a actividades energéticas, que haya reemplazo, que se importe gas natural, que se salga de otra parte. Pero no se castigue al mundo de la agricultura una vez más para tratar de subsidiar al resto. Tu región es bastante próspera en el plano agrícola, ¿cierto? A ver, es preciosa primero y es variada. Pero si usted me dice desde un punto de vista económico, somos la región que tiene menos competitividad en Chile, cosa que es muy complicada, digamos. O sea, estamos en el segundo lugar con más cesantía en nuestro país, el lugar con menos competitividad, que tiene que ver con un cierto fracaso de las políticas públicas que se han desarrollado en los últimos años. O sea, aquí el desarrollo de Chile, y esto es un tema que creo que se ha planteado poco, es lo que los técnicos llaman un desarrollo serrucho. O sea, cuando uno dice Chile creció al 5, o creció al 4 o al 6, la verdad es que no es que todo haya crecido igual. Aquí han crecido mucho las regiones mineras, con la situación objetiva del precio del cobre y la región metropolitana. Hay una gran concentración de decisiones, pero aquí ha habido un gran deterioro de los sectores agrícolas. Si uno mira, no puede ser casual que la séptima y la novena región aparecen en los últimos lugares de todos los indicadores. Porque básicamente aquí no ha habido política pública respecto al tema agrícola. O sea, los agricultores de Chile, todos, han sido los grandes castigados de estos años. En donde uno nota que las políticas públicas van a incentivar las empresas más grandes, o las vinculadas al sector minero, o determinados sectores, digamos, exportadores no vinculados a los que nosotros representamos. Entonces, da harta pena, pero eso a mí me da fuerza también para seguir exigiendo que exista algún plan especial para la zona agrícola que se han ido quedando más deterioradas, y no por culpa de ellos. ¿Por qué no? Porque hay lugares que tienen planes especiales. La región de Arica, la región de tienen en su función de su situación, hay incentivos. Si alguien invierte, no paga determinado impuesto. Hay un enfoque de país que le interesa que existan nuestras fronteras interiores bien protegidas, por tanto toman decisiones públicas. Eso en cambio no ocurre con el tema agrícola. Entonces las inversiones importantes de Chile, los puertos, los aeropuertos, se hacen en otros lugares. Entonces es difícil que tú le pidas competitividad a un agricultor que el aeropuerto está a 300 kilómetros versus su lugar de origen de su producto, versus otros agricultores que está a 5 kilómetros. Entonces y sin que haya ningún plan especial. En materia tú hablabas de la importancia de la comunicación.
la importancia de la web, la importancia de la modernidad, mira, te lo suscribo 1000%, pero ¿cómo puedo explicarle yo a las personas? Yo hice un estudio el día pasado, se lo pedí al Ministerio de Educación que me lo hizo y lo agradezco, de qué pasaba con los colegios y liceos de mi región. Y te encuentro una cifra increíble, el 68% de los colegios y liceos de la séptima región no tienen acceso a internet. Ni la pueden tener porque no hay por un tema de banda, digamos. Entonces tú decís, ¿qué país estamos hablando? Entonces yo veía hoy día que 50 millones de dólares invertidos para mejorar la conectividad de la región metropolitana y hay 2/3 que no tienen. Entonces yo creo que este es un país que se ha ido tornando muy desigual, pero no la desigualdad tradicional, digamos, de los que tienen mucho y los que tienen poco, sino que la desigualdad nueva, que es al interior de Chile, de aquellas regiones que van quedando desplazadas de las preocupaciones de gobierno, quizás porque hay menos votos, quizás porque es más difícil, pero que yo veo una desigualdad creciente. Y te digo, ¿cómo va a competir en la lucha por la vida, que tú sabes que no es fácil? Cuando un niño, un joven, de cualquiera del 68% de los liceos no tienen cómo saber lo que está pasando en el mundo, no tienen conectividad. Me decía, esa cosa que uno le queda aquí en Constitución, me tocó ir a un colegio rural de Constitución, me decía, mire, pero estaban preparando eso para PSU. Tenían un ejemplar escrito para uno. Entonces, claro, hacían 50 veces el mismo ejercicio, pero uno. Y cualquiera, el resto del país, cualquier joven, y feliz que sea así, con acceso a internet puede hacer 500 ejercicios, porque uno lo saca por internet. Entonces yo creo que hay una desigualdad súper importante, y ahí me sorprende la insensibilidad agrícola que existe hoy día en Chile. ¿Y por qué cree usted que estos gobiernos de la concertación, porque en realidad no se le puede echar la culpa a este último, no han incentivado el tema agrícola cuando los países desarrollados subsidian la agricultura? Es otra la visión que tienen de que la tierra es un recurso tan escaso. Para mí es parte del misterio, para ser bien franco. O sea, yo creo que si hay una cosa donde uno vería un cambio muy importante, si hay un cambio de gobierno, un cambio de signo de gobierno, yo creo que una cosa importante sería la valoración del mundo agrícola. Yo creo que agricultura es cultura agrícola, a uno que es una forma de ver la vida, es una forma de defender los valores, los principios, donde los valores de la lealtad, de la amistad, de la palabra empeñada, de la naturaleza, son muy vivenciales, están muy ahí. A mí me ha sorprendido, digamos, el desgano que la autoridad ha enfrentado, a diferencia de otros sectores. Parte porque yo creo que este es un gobierno muy centralista, esta es una coalición de gobiernos muy centralista, y el rol, y esto no es que lo diga yo, o sea, el rol de importancia del centro del país, de la región metropolitana versus el resto, es galopante, o sea, cada vez más. Es más barato hacer esas cosas, es más cómodo, exige menos trabajo. Puede ser un tema electoral también, pero a mí me ha sorprendido. Si hay una cosa que yo creo que cambiaría, uno lo digo con harta humildad porque uno nunca sabe lo que va a pasar, digamos, pues yo creo que si hubiera un cambio, si la alianza fuera gobierno, para decirlo bien franco, hay cosas que yo claramente serían muy distintas, una forma distinta de enfrentar la seguridad. Yo creo que los delincuentes estarían bastante menos contentos, digamos, pero la gente honrada creo que bastante más. Creo que había un nuevo enfoque a la pequeña y mediana empresa, al emprendedor, y particularmente al mundo agrícola, que yo creo que ha sido el gran desplazado de todo este país, que dicen que estamos tan bien, digamos, cuando uno llega y parece que no está tan así.